Recientemente, he hablado con una clienta que resumió su relación con su madre de este modo: la protejo de sí misma y, al final, soy yo la que paga las consecuencias. Escucho variaciones sobre este tema continuamente. Muchas de las que hemos tenido madres emocionalmente ausentes nos hemos decantado por el otro extremo, nos hemos convertido en cuidadoras emocionales, dando a los demás lo que nosotras necesitábamos desesperadamente recibir de nuestra madre. Algunas de las formas en que tal vez estés protegiendo a tu madre de sí misma: mostrarle una máscara, es decir, expresar solo las emociones que ella prefiere. No decirle nada cuando su conducta es insultante, peyorativa o manipuladora. Permitirle que nos use como vertedero donde vomitar su negatividad tóxica. Aguantar sus proyecciones en silencio. Amoldarnos a soportar sus inseguridades sin suponer una amenaza para ella. No marcarle límites en sus pataletas cuando reivindicas tu individualidad. Estas son las maneras en que esto te hiere. Refuerza la idea de que tu función es la de vertedero emocional. Promueve sentimientos de vergüenza por tener tus propias y legítimas opiniones, pensamientos y observaciones. Te mantiene esclava de patrones inconscientes que reflejan tus miedos y creencias de la infancia. Tu forma de ceder ante tu madre se manifestará en otros contextos y relaciones: carrera, crianza, relaciones románticas, etc. Sanar la herida materna es imprescindible para desintoxicarte del papel de peón emocional. Disuelve la maraña disfuncional con la madre y crea la separación emocional necesaria para que podamos sentir nuestro poder como mujeres. Esta separación emocional se manifiesta marcando unos límites razonables que respeten nuestra soberanía personal. Las mujeres del futuro no desempeñarán la función de sentir por los demás. Cuando le devolvemos a nuestra madre la responsabilidad de procesar su dolor, creamos un espacio para que ambas podamos responsabilizarnos de nuestro propio dolor. Lo uno es inseparable de lo otro. Cargar con el sufrimiento de tu madre y responsabilizarte de su felicidad, al principio, puede parecer un acto altruista y bondadoso, pero hemos de verlo como lo que realmente es: evitar tu propio poder. Has de saber que todo aquello de lo que te privas en nombre de tu madre es una marca que quedará grabada para que otra persona te compense por ello en el futuro. Puede que sea tu pareja, tu hija o una amiga. Ese desequilibrio intentará encontrar una compensación. No transmitas la deuda de tu linaje materno a la siguiente generación. Reclama tu vida ahora. Libérate a ti misma y a las generaciones venideras. Ninguna relación merece que te pierdas a ti misma, incluida la que tienes con tu madre. Si tu madre, o cualquier otra persona, no quiere relacionarse contigo, a menos que interpretes el papel de cuidadora o de vertedero emocional, es que no te ama, te utiliza. Aceptar esto es muy duro, pero hemos de hacerlo si realmente queremos reivindicar nuestro derecho a vivir nuestra propia vida. No basta con expresar lo que hemos callado, sino que también hemos de guardar silencio en los momentos en que nuestras palabras fueron las responsables de nuestra pérdida de poder. Hemos de ser capaces de soportar ese silencio y de mordernos la lengua, en las situaciones en que solíamos llenar el espacio vacío de quienes se negaban a realizar su trabajo interior, a hablar por sí mismas y a procesar su propio dolor. Es uno de los grandes servicios que podemos ofrecer a los demás en nuestra vida, aunque despotriquen en nuestra contra. Cuando nos negamos a hacer el trabajo emocional de otros y dejamos de pedir a los demás que hagan nuestro trabajo emocional, estamos corrigiendo un antiguo desequilibrio. Este desequilibrio es el responsable de gran parte del sufrimiento humano. Te invito a que te consideres pionera en corregir un desequilibrio que las mujeres llevamos siglos soportando. Adopta la visión de futuro y acepta el honor de ser una poderosa pieza en el puzzle colectivo de una nueva era de poder femenino. Estás ayudando a construir un nuevo linaje de madres, no solo para el tuyo personal, sino para todas las mujeres. No subestimes la manera en que las pequeñas acciones que realizas todos los días en tu honor contribuyen a abrir nuevas formas de ser para todas. Nuestro maquillaje fisiológico, nuestro sistema fisiológico está diseñado para garantizar nuestra supervivencia, a cualquier precio. Nuestro sistema prefiere lo que conoce. Está programado para ver el cambio y las nuevas formas de hacer las cosas como una amenaza. No está pensado para que prosperemos, solo para que sobrevivamos. Esto significa que las propias adaptaciones y mecanismos de defensa que desarrollamos para sobrevivir a los entornos disfuncionales de nuestra infancia, posteriormente, acaban convirtiéndose en obstáculos para nuestra salud y realización personal como adultas.
Nuestro cerebro está programado con 3 respuestas principales al peligro: lucha, huida y paralización. Si no hemos procesado o trabajado nuestros traumas, las situaciones cotidianas que tienen similares características a las de nuestra infancia pueden provocarnos retrospecciones emocionales. Estas retrospecciones emocionales o detonantes suponen grandes oportunidades para reconciliarnos con nuestro pasado y tomar decisiones diferentes a las que pudimos tomar de pequeñas. Nos abren a nuevas posibilidades para el futuro. Pero sin ese grado de conciencia, creemos que el detonante, la respuesta emocional desproporcionada, procede de la situación superficial, que no es más que la punta del descomunal iceberg de nuestro pasado. Entramos en un círculo vicioso con los mismos problemas y temas sin hallar ninguna respuesta. Estamos desconcertadas respecto a su origen. Vamos a todos los talleres, leemos todos los libros y probamos todos los métodos de sanación posibles, pero solo obtenemos resultados superficiales y de poca duración. La niña interior, un concepto introducido en la década de 1970, es una energía viva que llevamos dentro y que se quedó atrapada en un grado de desarrollo muy prematuro, cuando tuvo lugar el trauma original. Las retrospecciones emocionales o los detonantes proceden, en parte, de nuestra niña interior. Afortunadamente, podemos crear un vínculo con este aspecto infantil que mora en nosotras y trabajar los traumas de apego prematuros que hemos vivido, para convertirnos en adultas más sanas y liberadas. Podemos aprender a transferir el apego primario hacia nuestra madre a nosotras mismas y satisfacer nuestras necesidades interiores. La conversación sobre la niña interior suscita la importante pregunta de cómo hemos de cuidarla, porque si la cuidamos de la misma manera que nos cuidaron, perpetuaremos el trauma dentro de nosotras. Esta es la razón por la que el trabajo de cuidar a nuestra niña interior es crucial para cerrar la herida materna. Hablaré más sobre este tema más adelante. Priorizar la tradición, a pesar del sufrimiento que pueda ocasionar. Cada cultura valora cosas diferentes y tiene sus propias tradiciones. En lo que respecta a la herida materna, la pregunta es, ¿en qué medida hemos de tolerar las tradiciones culturales que oprimen a las mujeres, por muy valiosas que sean para nuestra cultura? Es cierto que las viejas generaciones, tal vez, no consideren nocivas ciertas tradiciones, al fin y al cabo, las han soportado. Pero cada nueva generación, en su juventud, ve las tradiciones con nuevos ojos, y si es lo suficientemente consciente, tiene la oportunidad de cambiar su cultura para mejor, de hacer que sea más liberal con las mujeres y las respalde más. Son las propias personas que pertenecen a una cultura las que pueden cambiarla desde dentro, siendo valientes, estando dispuestas a cuestionar el estatus y a ofrecer una nueva visión sobre cómo se ha de tratar a las mujeres y qué lugar han de ocupar en la sociedad. Esta es una pregunta válida para todas las culturas: ¿cómo se trata a las mujeres? ¿De qué forma se perpetúa este trato y por qué? No existe una respuesta correcta o incorrecta contundente, todo depende de la experiencia de las mujeres en cada cultura. Hemos de anularnos a nosotras mismas para pertenecer a una sociedad, sobrevivir o recibir aprobación. ¿Cuál es el precio? ¿En qué situaciones confundimos la tradición o la lealtad con el abuso? Las formas más insidiosas de patriarcado las recibimos a través de nuestra madre. La mayoría aprendemos el pensamiento patriarcal en nuestra familia. Es nuestra madre quien nos lo transmite inconscientemente, con frecuencia con la intención de protegernos. Los mensajes implícitos son algo así como: no hundas el barco. Antepon los demás a ti misma. No digas nada. Sé complaciente con los demás. No obstante, estas son las creencias que hemos de superar para cerrar la herida materna y conseguir el avance de la cultura. Aunque estas creencias puedan habernos ayudado a sobrevivir o a alejarnos del peligro en un mundo hostil y machista, también han reducido nuestro potencial y habilidad para realizarnos como mujeres adultas. Esto puede ser especialmente perjudicial para las hijas y para su potencial de florecer como mujeres poderosas, porque la forma en que una madre trata a su hija será integrada en la percepción que ésta tendrá de sí misma. Los mensajes patriarcales que reciben las hijas de sus madres son más insidiosos y nocivos que ninguna otra combinación de mensajes culturales. ¿Por qué? Porque proceden de la persona en que la hija ha de confiar para sobrevivir. El patrón patriarcal que caracteriza todas las dinámicas disfuncionales entre madres e hijas es la exigencia de obediencia a cambio de amor. Las dinámicas entre madres e hijas que provocan sufrimiento comparten un aspecto. Tanto si se trata de una madre negligente como si es justamente lo opuesto, es decir,
que es invasiva, se transmite el mismo mensaje patriarcal: para ser aceptada has de ser obediente. Se podría decir que este es el mensaje esencial del patriarcado tanto para hombres como para mujeres: si no obedeces no recibirás amor. Este mensaje emana de todas las esferas de la sociedad y las invade: educación, religión, gobiernos y medios de comunicación. Para disfrutar de todo nuestro poder personal, realizarnos y sentirnos satisfechas, nosotras, como mujeres, hemos de ser desleales a las normas patriarcales que alberga nuestra madre y, por consiguiente, también nosotras. El techo materno, tal vez sintamos que hemos de devolverle su sacrificio evitando estar plenamente en contacto con nuestro poder personal, porque nuestra madre no tuvo esa oportunidad. Las hijas que se encuentran en esa situación suelen albergar estas convicciones: he de rebajarme, para que me amen. Si me permito mis lujos, estoy privando a otros de ellos. Si me consideran poderosa, nadie me querrá. Como hijas, hemos de negarnos a ser el alimento de las madres famélicas. No podemos dejar que se alimenten de nuestros sueños, a través de una competición encubierta y de la culpa. Este no es el verdadero alimento que están buscando, pero en su dolor, puede que les parezca que no hay otra salida. Hemos de dejar que las madres emprendan su propio viaje de sanación, pues al llorar sus heridas recibirán el regalo de su propia transformación. Nuestras madres solo pueden alimentarse liberándose de su propio dolor. Por doloroso que sea, nuestras madres han de pasar el duelo por todas sus privaciones, en vez de cargar a sus hijas con la obligación de compensar sus pérdidas. Las madres han de afrontar sus sentimientos difíciles a su debido tiempo, pero no responsabilizar a sus hijas de ellos. Es muy normal que las mujeres más mayores busquen consuelo en otras mujeres, incluso en sus hijas. Pero existe una línea entre compartir sinceramente cómo te va y descargar tus heridas en la mujer más joven, especialmente en una niña. Habrá momentos en que una madre recurrirá inconscientemente a su hija en busca de la atención y los cuidados que ella no recibió de su propia madre. Esto sucede porque la mujer más mayor no es consciente de que puede desarrollar su propia madre interior, y recurrir a ella para que la ayude. Para no heredar la herida materna, las mujeres jóvenes han de sentir su poder personal y establecer unos límites claros cuando otras mujeres de mayor edad intenten utilizarlas para descargar sus penas en ellas. Las madres pueden frenar inconscientemente a sus hijas debido a sus propias heridas abiertas, traumatizándolas sin querer. No podemos seguir equiparando nuestra lealtad como hijas con tener que cargar con el sufrimiento no procesado de nuestras antecesoras. Nuestras privaciones como hijas no benefician a nadie, solo mantienen abierta la herida materna y hacen que se transmita de una generación a otra. Cuando nos ofrecemos como alimento para la madre hambrienta, recibimos su sufrimiento y nosotras también nos volvemos famélicas. Hemos de reconocer nuestro derecho a ser nosotras mismas y a vivir nuestra grandeza a nuestra manera. Hemos de estar dispuestas a examinar y a revisar las relaciones que se benefician de nuestra inferioridad. Hemos de reconocer lo absurdo que es esperar recibir un consuelo genuino de quienes se sienten amenazadas por nuestro potencial, aunque esas personas sean mujeres que amamos. Las mujeres que rebajan a otras, consciente o inconscientemente, es porque ellas mismas están heridas. Podemos enseñarles que existe otro camino. Podemos darnos mutuo ejemplo de que es posible ser poderosas y ser amadas. Hemos de cambiar el contexto excluyente por otro incluyente. Hemos de arriesgarnos a ser auténticas y a marcar límites. Seremos pioneras, abriremos un nuevo camino sin demasiados modelos ni líderes. Hemos de dar un paso hacia adelante, prepararnos para este reto y buscar otras mujeres para apoyarnos mutuamente e instaurar un nuevo paradigma que defienda nuestra grandeza conjunta. Uno de los conceptos más importantes que podemos encarnar es: no te debo una versión de mí misma que te distraiga de tu responsabilidad de enfrentarte a tu propio dolor. Hablo de la herida materna con muchas mujeres de todo el mundo, y me comentan la inquietante conducta patriarcal de sus madres: intolerancia hacia otros puntos de vista, condena de la independencia, exigir, estás conmigo o estás contra mí, burlarse y ser crueles cuando sus hijas expresan sus sentimientos, etc. Suele tratarse de mujeres que han sido profundamente heridas por el patriarcado y que se sienten amenazadas por las mujeres que no lo aceptan. Disrupción. De la atenuación a la individuación femenina. La familia es un sistema y, como todos los sistemas, busca el equilibrio para conservar su estatus. Muchas veces, las hijas se preguntan por qué no encajan en sus familias o por qué no funcionan sus relaciones.
Pueden convertirse en el chivo expiatorio o en la oveja negra. Normalmente, la persona más cuerda del sistema es la primera en reconocer que algo no va bien, que no funciona. A medida que las hijas adultas van cerrando sus heridas, están más atentas y son más conscientes de la dinámica de una familia tóxica, se convierten en una amenaza para el estatus del sistema familiar, de ese cómodo equilibrio que, en cierto modo, obedece las tóxicas y misóginas normas y directrices heteropatriarcales. Si ponemos estas normas culturales y familiares en tela de juicio, tal vez seamos condenadas al ostracismo, nos difamen o ataquen, pero no porque tengamos la culpa de algo, sino porque alteramos su equilibrio tóxico, que es un paso necesario para que cualquier sistema ascienda a un grado superior. Como mujeres que están sanando su herida materna, nos hemos convertido en disruptoras, en pioneras que viven en un nuevo mundo que está en proceso de llegar a ser. Cuando nos negamos a rebajarnos, a silenciar nuestras voces, a renunciar a nuestros sueños o a truncar nuestras ambiciones, también estamos reivindicando nuestro poder personal y ampliando el potencial para toda la humanidad. Preguntas para reflexionar 1. Cuando eras pequeña, ¿te viste alguna vez obligada a consolar, proteger o cuidar de tu madre? Si es así, ¿bajo qué circunstancia y con qué frecuencia? ¿Cómo te afectó eso de niña y cómo te afecta ahora de adulta? 2. ¿Cómo se definía la lealtad en tu familia, explícita e implícitamente? 3. Como hija, ¿con qué frecuencia te viste obligada a esconder o disfrazar tus verdaderos sentimientos? ¿Qué visión de ti misma adoptaste a raíz de ello? 1N de la T. En Estados Unidos es tradición regalar a los niños una canasta llena de huevos de Pascua, juguetes, chucherías y un conejito de Pascua. Capítulo 5 La brecha materna. Puesto que sentía que las necesidades emocionales de mi madre ocupaban una enorme cantidad de espacio en casa y en nuestra relación, me procuraba mi seguridad calmándola primero a ella, con la esperanza de que, algún día, me devolviera el apoyo y la seguridad que tanto anhelaba. Mi seguridad se basaba en renunciar a mí misma y fusionarme con ella en el mayor grado posible, soportando sus frustraciones, aceptando sus opiniones, calmando sus miedos, animándola en sus esperanzas, respaldándola y procurando ver siempre el lado bueno de las cosas, todo ello ocultando mis propias necesidades y problemas. Mi madre me halagaba cuando era un buen espejo, una testigo atenta, una confidente, pero cuando manifestaba mis necesidades o sentimientos, muchas veces se burlaba de mí o me relegaba. Cuando me pasaba algo que no era capaz de ocultar bien, lo cual no era muy habitual y solo me sucedía cuando estaba librando una auténtica lucha interior, siempre respondía con un profundo y trabajoso suspiro, y me preguntaba, ¿qué te pasa?, en un tono arisco y molesto. Eso yo lo interpretaba como que no tenía razón para estar mal o que no tenía derecho a sentir lo que estaba sintiendo. Con lágrimas en los ojos, le respondía, nada. Procuraba no volver a bajar la guardia delante de ella y me iba a mi habitación sola. Al final, renuncié a recurrir a mi madre. Cuando dejé la universidad un tiempo y me dediqué a servir mesas, alquilé mi propio apartamento en un pueblo cercano. Fue un sueño hecho realidad, un pisito asequible, en una tercera planta, con 2 habitaciones, una de ellas la usaba para meditar y escribir. Recuerdo que mi madre se enfadó mucho conmigo cuando le dije que me quería marchar de casa, pero sabía que necesitaba distanciarme de ella por el bien de mi salud mental. Ese distanciamiento de mi madre fue un gran alivio. Pero, al mismo tiempo, empezaron a surgir síntomas más pronunciados de mi brecha materna. Era la primera vez que vivía sola, y, de pronto, me di cuenta de que era incapaz de prepararme la comida. Hasta entonces, siempre había comido en el campus o cocinado con mis amigas. Sin embargo, ahora, que vivía sola, me resultaba imposible tener fuerza de voluntad para responsabilizarme de mi alimentación. Tenía un bloqueo emocional que no me veía capaz de abordar. Salía a comer, encargaba que me trajeran la comida a casa o comía en el restaurante donde trabajaba. Muchas veces lo único que había ingerido hasta las 4 de la tarde, la hora en que empezaba a trabajar, era café. Era como si prefiriera fingir que no tenía necesidades, ni siquiera la más básica de comer. Mi madre siempre cocinaba para que creciéramos bien, generalmente comida deliciosa. Pero siempre había sentido que la comida era inseparable de un plan emocional tácito.
Era como si alimentarnos fuera la punta de un iceberg que condujera a los oscuros abismos de su propia carencia emocional inconsciente. Come para complacer a la madre. Come para complacerme. Por favor, valídame. Cuando éramos pequeños, rara vez comía con mi hermano y conmigo. Lo hacía sola, cuando nosotros habíamos terminado. La mayoría de las noches, cenaba sola viendo la tele desde la mesa de la cocina. Antes de acostarse, dejaba un plato de comida para mi padre envuelto en film transparente, en la encimera de la cocina, para cuando volviera a casa, a la hora que fuera. La mayoría de las noches de la semana, se iba a un bar del barrio con sus amigos, y no regresaba hasta que todos estábamos dormidos. Esas cenas envueltas rara vez eran consumidas. Mucho se callaba en aquella casa, el sufrimiento silencioso que reinaba entre mi padre y mi madre, y mi sufrimiento reprimido al que no sabía ni qué nombre darle. Existía una disociación y una negación constante de lo que yo consideraba el alcoholismo funcional, de mis padres y su poco disimulado desprecio mutuo, que parecía estar por encima de cualquier reconocimiento parental de las necesidades de mi hermano y las mías. Necesitar a mis padres para sobrevivir significaba seguir idealizándolos, pero bajo aquella máscara me sentía como una zombie, parcialmente disociada para poder soportarlo. Una buena chica con un rostro feliz que se sentía muerta por dentro. Mis problemas con mi madre revelaban que la dinámica que reinaba entre ambas me había creado una lucha interior que jamás podría ganar. Atreverme a pensar lo suficientemente bien de mí misma me resultaba ajeno, incómodo y vagamente desleal. Me sentía como una niña pequeña, incapaz de traicionar a una madre, que le había enseñado que sus propias necesidades siempre eran secundarias. Simultáneamente, había otra parte de mí que se resistía en una especie de protesta. No quería alimentarme como creía que lo había hecho mi madre para enmascarar su propio dolor y la forma en que sentía que me había alimentado a mí, utilizando la comida como arma de codependencia, culpa y vergüenza. Para mí, comer lo que cocinaba mi madre siempre ha supuesto perderme a mí misma. En terapia, el aprecio positivo e incondicional de Nicole hacia mí funcionó como un útero externo, muy seguro, que con el tiempo empezaría a asimilar. En esa etapa, mi terapia entró en un extraño nuevo mundo de aprendizaje para adquirir una identidad separada. En mis sesiones exploré muchos aspectos sobre esto, incluido el trabajo conductista cognitivo para aprender a organizarme los días y no estar tan agobiada, cambiar mis autoevaluaciones negativas sobre mí misma y poner límites más sólidos en mis relaciones románticas y con mis amistades. Uno de los ejercicios de la terapia consistía en ir a la tienda a comprar, lavar, cortar las verduras y prepararme ensaladas cuando terminaba mi turno en el restaurante. Las ensaladas eran la comida más saludable y sencilla que podía plantearme preparar. Recuerdo lo deliciosas que me parecían aquellas ensaladas aliñadas con salsa de la diosa verde, y lo completa y feliz que me sentía al descubrir que comer podía ser una forma de autodefinirme y de pertenecerme a mí misma, no necesariamente un tipo de subordinación. Muchas veces, durante esa etapa, mi madre aparecía en mi apartamento sin previo aviso, cargada de bolsas con comida, que no le había pedido que comprara. Si pasaba por casa de mis padres, me daba bolsas de comida, a menudo congelada o procesada, que yo jamás me compraría. Siempre que hacía eso, estaba de bajón durante unos días. No quería que la comida se echase a perder, pero, muchas veces, me dejaba las bolsas en el asiento de atrás del coche durante una semana, porque me bloqueaba, no sabía qué hacer con ellas. Aunque me sentía lo bastante fuerte para rebelarme contra mi madre no comiéndome su comida, no lo era para decírselo a la cara. En lo más profundo de mi ser sentía que aceptar o consumir esos alimentos era ceder a su dominio y asumir que, según ella, todavía no era adulta. Bajo la apariencia de aquella cálida generosidad, me hacía sentir la aserción fría y transaccional de, todavía me perteneces. La codependencia y la inversión de roles que experimenté con mi madre demostró ser un patrón que se repitió en otras relaciones desastrosas. Sentía una necesidad profunda de conectar, una urgencia por fusionarme, que estaba relacionada con mis deseos incumplidos de mi infancia de ser vista, querida, festejada y honrada. Debido a mi baja autoestima, no era consciente de mi propia valía o mérito. Había aprendido que mi verdadero yo hería a los demás y ocultarlo era una forma de garantizarme mi vinculación con ellos. Jamás se me había ocurrido que podía ser una persona totalmente aparte e independiente,
con necesidades y opiniones diferentes de alguien, y aún así ser amada y deseada por ese alguien. No es de extrañar que mis relaciones románticas fueran las que más reflejaban lo arraigado que estaba este condicionamiento. Me gustaban hombres interesantes o cualquier tipo de artistas, pero también algo atormentados o que estuvieran bloqueados en su vida. Estos hombres eran totalmente incapaces de entender mis emociones. En este caso, la dinámica era la misma que la que mantenía en mi relación con mi madre, principalmente unidireccional. Era yo la que los apoyaba, animaba, me responsabilizaba en su nombre y les hacía de mentora, mientras que ellos, aunque fueran buenas personas, no sabían corresponderme. Me sentía utilizada e invisible, igual que en mi infancia. Sin darme cuenta, escogía a hombres que reflejaban lo que había aprendido de pequeña a ver como normal. ¿Qué es la brecha materna? La brecha materna es el vacío que existe entre lo que necesitas que te aporte tu madre y lo que en realidad recibes de ella. Esta brecha puede ocasionar sufrimiento y mermar tu capacidad para amarte a ti misma, y provocarte baja autoestima, tu confianza en que estás a salvo y que la vida es buena, y provocarte ansiedad, y tu facultad para sentirte plenamente realizada, y provocarte depresión. Si no hemos hecho nada para resolver esta brecha materna, es probable que proyectemos inconscientemente nuestra necesidad de hacer de madre de otras personas, cosas, situaciones y acontecimientos, lo cual puede originar problemas en nuestras relaciones, nuestro trabajo y el concepto que tenemos de nosotras mismas. ¿Qué necesita realmente una hija de su madre? A muchas de las que tenemos una gran brecha materna, tal vez nos cueste dilucidar qué es lo que nos falta. La lista siguiente es una gran ayuda para saber qué es lo que necesita una hija de su madre para desarrollarse correctamente. Esta lista, que es una paráfrasis del libro de Jasmine Lee Corey The Emotionally Absent Mother, la madre emocionalmente ausente, puede ayudarte a descubrir las necesidades en el desarrollo de una niña y cuáles son las áreas en las que tienes carencias. No es necesario que siempre se satisfagan todas ellas, pero se requieren unos mínimos para que tenga lugar un desarrollo óptimo. Repito que esto no es para culpabilizar a las madres o pretender que sigan directrices utópicas, sino para responsabilizarnos de nuestro sufrimiento como mujeres adultas debido a la brecha materna y para que demos los pasos necesarios dentro de nuestro proceso de sanación de la herida materna y llenemos ese abismo en nuestro interior. Los 10 rostros de la madre como el origen, nos aporta la sensación de que procedemos de la bondad y del amor. Ser como una madre o algo que provenga de ella da seguridad y parece positivo. Genera el sentimiento de pertenencia en la hija y de formar parte de algo superior, más poderoso que ella misma. La madre como el primer apego, la madre responde sistemáticamente a las necesidades de la hija. Esta se siente segura y a salvo. La madre confiere a la hija su sentido de pertenencia e identidad. La madre como primer recurso, la madre está presente y al servicio de la hija, cuando surge una emergencia. Responde con amor, empatía y atención. La madre como moduladora, la madre ayuda a la niña a modular sus propias emociones empatizando con sus sentimientos y conduciéndola amablemente hacia un territorio más cómodo. La forma de hacerlo puede ser ayudándola a poner nombre a sus emociones, proporcionándole un lugar donde reflejarse, aguantando, escuchándola con empatía o reafirmándola con serenidad. Es importante que las emociones de la madre no sean extremas y descontroladas. La madre también puede adaptar el entorno a las necesidades para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de la niña. La madre como proveedora, la madre es afectuosa con la niña. La tranquiliza, reafirma y calma. Sabe aceptar y es comprensiva. La madre como espejo, la madre refleja el estado emocional de la hija, aportándole el sentimiento de que existe, es real y es valorada. El reflejo positivo ayuda a la hija a respetarse a sí misma. La madre como animadora, la madre celebra con entusiasmo los progresos y logros de su hija. Permite que ésta se exprese como un ser independiente y se alegra de que lo haga y de que sea ella misma. La anima a que sea la mejor versión de sí misma y le asegura que puede hacer lo que se proponga. Le transmite el sentido de merecimiento y autoestima. La madre como mentora, la madre apoya a la hija mientras ésta aprende y prueba cosas nuevas. Le da ánimos, le hace comentarios y respeta sus limitaciones para que se sienta cómoda. La madre se adapta pacientemente al nivel de aprendizaje de la hija y la ayuda según su nivel de comprensión. La madre como protectora,
la madre la ayuda de manera que ella sienta, te estoy protegiendo, y le da ejemplo de poner límites y de autoprotección. La madre como campamento base, la sensación de que la madre es un lugar estable al que siempre puedes recurrir para que te dé ánimos, te ayude y te consuele. Una brecha materna sin resolver es como una nube de humo entre nosotras mismas y nuestra vida de adultas. Si afrontamos directamente la brecha materna, este humo se disuelve y podemos ver la vida con claridad, sin los mecanismos de defensa, los miedos y las ansiedades que nos bloquearon. Las metas de afrontar la brecha materna son resolver las necesidades y cargas de nuestra infancia directamente, para no tener que proyectarlas hacia afuera, y sufrir innecesariamente a causa de ello. Si no hacemos nada para solucionar esta situación, la recrearemos de distintas formas. El proceso de sacarla a la luz nos ayuda a retirar nuestras proyecciones infantiles y a ver la vida tal como es, amarnos a nosotras mismas y amar a los demás con autenticidad y sin miedo. El patriarcado y nuestro legado colectivo de abuso emocional y negligencia es importante que reflexionemos sobre cómo ha llegado a producirse la brecha materna. Las estrategias de educación antiguas se centraban en la disciplina y en la obediencia. En el pasado, era normal pegar a los hijos e hijas, y ese castigo estaba justificado tanto en casa como en la escuela. La comida, el techo, la ropa y la educación se consideraban aspectos fundamentales para respaldar el desarrollo de la descendencia. Las necesidades emocionales y el desarrollo emocional no se tenían en cuenta. Se recomendaba que el bebé se durmiera llorando. Una de las cosas que entonces se consideraba normal decirles a los niños y niñas era, no llores, o te daré una buena razón para llorar. La vida emocional de los niños y las niñas se consideraba banal, algo a lo que no se debía prestar demasiada atención o mostrar solidaridad, para no mimarlos y que luego manipularan a sus progenitores. Su seguridad emocional no era importante, por consiguiente, tampoco se respetaba su individualidad. De ahí que los niños y niñas de esa generación soportaran castigos, que fueran ignorados, humillados o golpeados como respuesta a la expresión natural de sus emociones. Este sistema de crianza provocó que muchos niños y niñas fueran introvertidos a una temprana edad, lo cual dificultó su desarrollo emocional como adultos, y, en una etapa posterior de su vida, entorpeció o imposibilitó la comunicación con sus propios hijos e hijas adultos. Si nuestras madres fueron educadas en este estilo patriarcal, centrado en la obediencia y descuidando las emociones, este legado también ha estado presente de algún modo en nuestra educación, lo que nos habrá conducido a una desconexión fundamental de nuestra madre y de nosotras mismas. Bajo esta perspectiva cultural e intergeneracional, es fácil darse cuenta de que la capacidad de las madres de ofrecer a sus hijos e hijas disponibilidad emocional se vio gravemente reducida, debido a que ellas mismas también fueron avergonzadas y privadas, en mayor o menor medida. Esto suele ser un acto bastante inconsciente e involuntario. No obstante, para una madre que actúa según este paradigma, sus necesidades emocionales siempre estarán por encima de las del hijo o hija, y su orientación inconsciente hacia su propia supervivencia puede llegar a impedir la reciprocidad necesaria para entablar una relación saludable de adulto a adulto. Lindsay C. Gibson, en su libro Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, 2 explica que dado que los padres y madres emocionalmente inmaduros tuvieron que reprimir sus propios sentimientos en una etapa muy temprana de su vida, no pudieron indagar lo suficiente en sus emociones como para desarrollar un sentido del yo y una identidad individual fuertes. Esta circunstancia limitó su capacidad de ser conscientes de sí mismos, de comunicarse con claridad y de intimar emocionalmente. Gibson identifica una serie de rasgos de la personalidad 3 que suelen compartir estos padres y madres: mentalidad rígida y testarudez, baja tolerancia al estrés, impulsividad para tomar decisiones, tendencia a la subjetividad, en vez de a la objetividad, poco respeto por lo diferente, tendencias egocéntricas, preocupación por ellos mismos, predilección por ser el centro de atención, incitación al cambio de roles, falta de empatía e insensibilidad emocional, incoherencia y contradicción frecuentes, actitud altamente defensiva que suplanta a su propio yo, miedo a los sentimientos, orientación a lo físico, en lugar de a lo emocional, ser un aguafiestas, emociones intensas, pero superficiales, incapacidad para experimentar emociones mezcladas, para ellos todo es blanco o negro, dificultad para el pensamiento conceptual, tendencia al pensamiento literal, obsesión por intelectualizar las cosas,
La máscara de un falso yo, expresión acuñada por el psicoterapeuta D. W. Winnicott, se forma como respuesta a la brecha materna. Originalmente, el falso yo se desarrolló en la infancia como medio para compensar los posibles rechazos que pudiste haber experimentado cuando fuiste tú misma. Es un intento inconsciente de cambiar para ser aceptada en el mundo exterior. El problema es que como adultas, cuando confundimos nuestro falso yo con nuestro yo real, acabamos recibiendo la aprobación de los demás por ese falso yo, aunque en el fondo queramos ser amadas por quienes somos realmente, por nuestro auténtico yo. Llevar una máscara para ocultar nuestra vulnerabilidad y vergüenza despierta sentimientos de fraude, vacío y depresión. A medida que nos vamos haciendo adultas, aumenta la tensión entre el verdadero yo y el falso. Llegar hasta nuestro verdadero yo es un proceso de ir eliminando las creencias y patrones limitadores que hemos asimilado de nuestra cultura y de nuestra familia. Tres aspectos para gestionar la brecha materna. Hay tres aspectos principales para gestionar la brecha materna: la claridad mental, el procesamiento emocional y la integración corporal. Los tres se apoyan el uno en el otro, se desarrollan progresivamente y no necesariamente se producen en un orden lineal. 1. La claridad mental. Cuando conseguimos claridad mental respecto a las interacciones con nuestra madre que nos provocan estrés, enfado o ansiedad, nos estamos preparando para procesar esas emociones, en lugar de ser gobernadas por ellas. La claridad mental significa expresar los patrones y las dinámicas entre tu madre y tú. ¿Qué necesitabas de tu madre que no obtuviste? ¿Cómo gestionaste no recibir el amor de la forma en que tú necesitabas? ¿Cómo te ha afectado en la vida? ¿De qué modo lo has compensado? ¿Qué mecanismos y estrategias de superación has utilizado para llenar este vacío de amor materno, como niña y como adulta? A medida que vamos entendiendo las dinámicas y creencias que hemos heredado de nuestra madre, abierta o encubiertamente, nos es más fácil reconocerlas en nuestra vida como adultas. En vez de seguirlas o caer en ellas involuntariamente, está en nuestra mano cortarlas de raíz cuando se producen y tener más capacidad de adaptación a las situaciones cotidianas. Ser conscientes de ello nos da fuerzas para romper antes con los viejos patrones, cuando estos se repiten, y tomar decisiones meditadas y poderosas. 2. El procesamiento emocional, conectar con el sufrimiento original que no pudimos sentir de niñas. Se trata de exteriorizar de una forma segura toda nuestra gama de emociones, incluidas la rabia y la tristeza. Evitamos los sentimientos negativos e incómodos por lo vulnerables que nos hicieron sentir de pequeñas y porque, tal vez, también nos hayan avergonzado por tenerlos. Este intento de evitarlos suele generar más sufrimiento que las propias emociones. Cuando sentimos las emociones de una forma genuina, son transformadoras. Este malestar es temporal, mientras que el alivio que sentimos después de haber aceptado nuestras emociones es duradero. Con práctica y ayuda, podemos aprender a nivel visceral que nuestras emociones son importantes aliadas en nuestra vida, no intrusas contra las que hemos de luchar. El escritor John Bradshaw denomina a este procesamiento emocional, trabajo sobre el sufrimiento original. Este trabajo implica experimentar las emociones reprimidas originales que no nos parecían seguras cuando éramos niñas. Según él, es lo único que nos ayudará a realizar un verdadero cambio duradero, de esos que transforman los sentimientos. Si no procesamos el dolor original que sentimos de niñas en su verdadero contexto de nuestra infancia, este suele filtrarse de manera conflictiva a través de los detonantes emocionales o las retrospecciones. Por ejemplo, si una situación se parece a una experiencia dolorosa que tuvimos de niñas, pero que no hemos acabado de procesar, pueden aparecer emociones intensas desproporcionadas para lo que realmente está sucediendo. Esto podría provocar que se desatara nuestra ira o que nos sintiéramos tristes o angustiadas, o que experimentáramos cualquier otra emoción que todavía no hayamos procesado. De este modo, los detonantes emocionales se convierten en tremendas oportunidades para sanar nuestro pasado en nuestra vida cotidiana.